a tu tiempo con Dios. La seguridad de las personas que amamos, la seguridad de nuestros hijos, la seguridad de nuestras familias, es algo que también altera nuestras emociones. Sin duda, muchos estamos experimentando una situación de temor. Muchos están al borde de colapsos emocionales. Y aunque no siempre es malo, muy frecuentemente tenemos demasiado temor por qué va a pasar mañana. Y caemos en estados de ansiedad. Y la ansiedad no es otra cosa que temer tanto por lo que no está pasando, que no sabemos cómo nos vamos a enfrentar a lo que sí está pasando. Y a veces entramos en estos estados de ansiedad por razones equivocadas. El temor es una emoción y es bien importante que tengamos eso claro. El temor es una emoción, una reacción emocional a un peligro que se percibe, a un peligro que es inminente. Por eso es bueno entender el temor global de este momento. Hay un peligro inminente, hay un peligro que la gente está percibiendo en las calles, en los centros comerciales, en las universidades, en los clubes, en el transporte público. La gente percibe la sensación de peligro. Y puede quitarnos la paz, puede quitarnos la tranquilidad, puede quitarnos la posibilidad de tener vidas llenas de paz, llenas de tranquilidad, llenas del gozo del Señor. La gran pregunta es, ¿cómo nosotros vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a enfrentar a esta realidad que está atentando contra nuestras emociones? Está atentando contra la paz familiar. Está atentando contra todo lo que hemos construido, contra todo lo que conocemos. Por lo tanto, yo quisiera hablarte en estos minutos de cómo vencer el temor. Cómo vencer aquello que tan frecuentemente nos vence a nosotros. Recuerda que la palabra de Dios dice que el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando nosotros entramos en esta dinámica de cómo vencer el temor, es importante que el primer paso que tenemos que dar es aceptar, identificar qué es lo que nos atemoriza. Recuerde, mientras usted no pueda identificar su enemigo, no lo puede vencer. Necesitas identificar qué te genera temor. Necesitas identificar qué te está causando pánico. Necesitas identificar qué es lo que te está paralizando, porque el temor paraliza. Ahora, acepta que el sentimiento existe, ese temor está en ti, ese temor es real, no lo puedes disfrazar. Necesitamos comenzar por allí. Luego necesitamos identificar qué es lo que nos está causando este temor y no negarlo, no reprimirlo. Al identificarlo, entonces nosotros comenzamos a entrar en la verdadera posibilidad de poder enfrentarlo y de poder derrotar ese temor que nos asedia. Pero luego usted va a tener que hacer algo bien importante. Va a necesitar mirar hacia atrás. Va a necesitar mirar hacia el pasado y recordar todas las veces que usted estuvo en peligro. Recordar todas las veces que usted estuvo en una situación difícil. O recordar todas las veces que en el panorama bíblico el pueblo de Dios estuvo atravesando momentos difíciles y Dios intervino de una manera sobrenatural para traer liberación y salvación a su pueblo. Hace unos días yo le estaba predicando a la iglesia y le decía que necesitamos tener referencias del pasado. ¿Qué hizo Dios en el pasado por nosotros? ¿Qué hizo Dios en el pasado por su pueblo?
Y eso nos va a alimentar la fe. Eso va a nutrir nuestra confianza para saber que si Dios lo hizo ayer, Dios lo puede hacer hoy. Yo soy un convencido de que el mismo Dios de ayer es el Dios de hoy, seguirá siendo Dios mañana, y que el Dios que ha prometido fortaleza, cuidado, amparo, protección a su pueblo a lo largo de la historia es el Dios que me dice el día de hoy: clama a mí y yo te responderé y te voy a enseñar cosas grandes, ocultas, que tú no conoces. Mirar entonces hacia atrás nos va a recordar todas las veces que el Señor cuidó de nosotros, que el Señor estuvo contigo. Hace unas 3 semanas prediqué un tema acá en la iglesia que hablaba acerca de las tormentas. Tal vez lo recuerdan. Y en ese tema de las tormentas yo mencionaba algunas curiosidades con las tormentas. Decía, por ejemplo, que las tormentas llegan sin avisar. Nadie las invita, nadie las programa. Sencillamente ellas aparecen. Lo segundo que mencionaba es que las tormentas generalmente llegan después de momentos de tremendas bendiciones en nuestra vida. Hablaba de esa gran cruzada de milagros, de señales, de sanidad que Jesús había tenido juntamente con los discípulos. Y de repente suben a la barca para cruzar a la otra ribera y se levanta aquella enorme tempestad contra ellos. Pero el tercer detalle con relación a las tormentas es que las tormentas van a venir a nuestra vida aunque Jesús esté a bordo de nuestra embarcación. Y lo que trataba de enseñar con eso es que a veces estamos haciendo la perfecta voluntad de Dios. A veces estamos viviendo una vida de obediencia. A veces estamos viviendo una vida de integridad. Pero aún así la adversidad llegará a nuestra vida. Nadie planificó que un virus pusiese en vilo a la población mundial. Nadie planificó que la gente estuviese en cuarentena en muchos países del mundo. Nadie ha planificado este estado de alarma, de alerta, de incertidumbre mundial. Pero ¿sabes qué? Yo quiero dirigirme en este momento al pueblo de Dios. Yo quiero que sepas que Jesús está a bordo. Yo quiero que sepas que Jesús está en control. Yo quiero que sepas que Jesús sigue siendo el Señor de tu vida y que en medio de esta tempestad, en medio de esta tormenta, el Señor nos está diciendo: tranquilos, no teman, yo estoy con ustedes. Y eso es bien importante que lo tengamos presente. Hay una realidad. Hay una situación evidente, pero Jesús está a bordo. El Señor está en control. Y al mirar hacia atrás tenemos suficientes testimonios de momentos cuando el Señor intervino de manera sobrenatural para traer paz a nuestras vidas. Lo segundo que quiero decirte es que tienes que aprender a recordar quién es usted y quién es Dios. ¿Quién soy? Pero también quién es Dios. Cuando estoy frente al temor que a veces se levanta como un gigante amenazador, el temor a veces es un Goliat que nos grita, que nos amenaza y que nos intimida. Y al intimidarnos nos paraliza para no soñar, para no avanzar, para no creer. Entonces ahí necesitamos recordar quiénes somos y recordar quién es Dios para nosotros. Cuando sienta temor, cuando te sientas lleno de ansiedad, cuando te sientas lleno de inseguridad, recuerda: yo soy hijo del Dios viviente. Yo soy hijo del Todopoderoso. Yo soy hijo de aquel que fue capaz de dividir el mar en dos y hacer que su pueblo marchara en seco. Yo soy hijo de aquel que fue capaz de derribar los muros de Jericó y proporcionarle a su pueblo la mayor campaña de conquista que jamás se había conocido. Yo soy hijo de aquel que tomó 5 peces y 2
2 panes para multiplicarlo y alimentar a más de 15,000 personas. Yo soy hijo de aquel que ha declarado en su palabra: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú aún no conoces. Tienes que recordar que le perteneces a Dios. Eres propiedad de Dios, y como eres propiedad de Dios, Dios tiene cuidado de ti. Dios tiene cuidado de los suyos. Dios protege a su pueblo. Soy padre de 2 hijas. Y como padre de 2 hijas, trato de velar para que a mis hijas no le falte nada. Trato de velar para que mi familia esté bien. Si mi familia se enferma, yo me preocupo. Si mi familia necesita algo, trato de trabajar y proporcionarles a ellos todo lo que ellos puedan necesitar. Y soy un ser humano. Ahora imagínate, Dios, yo le pertenezco al Señor. Soy patrimonio de Dios, soy propiedad de Dios. Por lo tanto, Dios tiene cuidado de mí. Y aunque venga la adversidad, y aunque venga el temor levantándose como un gigante amenazador, yo sé que Dios tiene cuidado de mí. Y es importante que usted aprenda a reconocer eso y usted lo diga: Dios tiene cuidado de mí. Que usted pueda entender: yo he sido liberado del pecado, yo he sido liberado del mundo, yo he sido liberado de la esclavitud y estoy limpio por la sangre de Cristo, y eso me ha hecho coheredero de todas las promesas de Dios. Es decir, que en medio de la incertidumbre global usted puede decir: Dios es mi amparo, Dios es mi fortaleza. Que en medio de la incertidumbre global usted puede decir: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Que en medio del temor repentino que está sacudiendo al mundo, tú puedes decir: Dios peleará esta batalla y yo estaré tranquilo. Pero también es importante no solo recordar quién soy, recordar quién es Dios. Dios es el Todopoderoso. Sí, Señor. Y alguien debería repetir eso en su casa: Dios es el Todopoderoso. Dios es el soberano. Dios es el santo. Él es el eterno, el que todo lo sabe, el que todo lo ve, el que todo lo conoce. Y aquí cabe una pregunta: ¿esta situación ha tomado por sorpresa a Dios? ¿Esta situación vino a ser como una primicia matutina para Dios? ¿Tú crees que Dios de repente amaneció y dijo: wow, apareció un virus nuevo, apareció una situación de caos nueva? No, esto no ha tomado a Dios por sorpresa. Es importante saber que lo que tú conoces como presente es un pasado para Dios, y lo que tú conoces como futuro es un presente para Él. ¿Entiendes eso? Si puedes entender eso, entonces también deberías entender que lo que está sucediendo ya Dios lo conocía, ya Dios lo sabía, ya Dios tenía previsto que esta situación, que esta coyuntura venía para el mundo. Y Dios sabe que tú y yo estamos en este mundo. Y ese Dios que tiene el conocimiento de que tú y yo estamos en este mundo y que le pertenecemos, ese Dios nos está diciendo hoy a través de su palabra: no temas, manada pequeña, porque a tu Padre Celestial le ha placido entregarte el reino. Ese Dios todopoderoso, ese Dios eterno, ese Dios inmutable, ese Dios para el cual no hay nada imposible, ese Dios es el que te dice hoy: yo estoy contigo y te voy a guardar y te voy a cuidar. Es el Dios de las promesas de Isaías, que dijo: aunque pases por las aguas, yo voy a estar contigo. Si pasas por los ríos, no te van a negar. Si pasas por el fuego, no te vas a quemar. Si atraviesas circunstancias donde hayan plagas, virus, pestilencia, no llegarán a ti, porque yo soy tu Dios. Y en eso tienes que confiar. Dios nunca te va a dejar abandonado. Dios nunca te va a dejar tirado en el camino. Él te va a rescatar en medio de tu incertidumbre.
en medio de tus dudas, en medio de tus temores, Él va a aparecer como apareció sobre las aguas de aquella tempestad y te va a decir: ven, camina, porque yo estoy contigo. La pregunta que todos quizás deberíamos hacernos: ¿sabe Dios lo que estoy pasando? ¿Sabe Dios cómo me siento? ¿Sabe Dios dónde estoy? Definitivamente sí. En el GPS de Dios ninguna dirección se ha perdido. Y la dirección, la ubicación de cada uno de sus hijos está presente en el GPS de Dios. Necesito decirte que en esta hora difícil habrá provisión para ti. En esta hora difícil habrá cobertura de Dios para ti. Hace unos días estaba orando en la madrugada y le decía al Señor: Señor, ¿cómo oramos? Señor, ¿qué hacemos? Y el Señor, a esa hora, eran como las 4:30 de la mañana, el Señor me decía así: ora de esta manera. Señor, levanta una muralla de protección sanitaria alrededor de la nación, alrededor de tu pueblo, alrededor de nuestras familias, alrededor de nuestros hijos, contra toda plaga, contra toda pestilencia, contra toda virosis. Y que así como el ángel de la muerte no pudo entrar a los hogares de los hebreos en Egipto para tocar a sus primogénitos, así esta plaga no podrá tocar el hogar de los hijos de mi pueblo. Porque la cobertura del Eterno va a estar sobre ellos. Y yo estoy convencido de eso. Yo sé quién es mi Dios. Yo sé quién es el Eterno. Lo he visto trabajar muchas veces. Lo he visto proteger muchas veces a su pueblo. He visto a Dios durante estos 20 años de crisis que hemos estado viviendo. Cómo nos ha provisto, cómo nos ha guardado, cómo nos ha cubierto, cómo nos ha abierto puertas de oportunidad, cómo ha estado con nosotros para levantarnos cuando nosotros caemos. Y ese mismo Dios hoy nos está diciendo: levantaré una muralla de protección alrededor de mi pueblo. Levantaré una cobertura de protección sanitaria alrededor de mis hijos, para que ninguna plaga toque vuestra morada, para que tengan la certeza de que yo soy su padre, que ustedes son mis hijos y que tengo cuidado de ustedes. Y lo tercero que tal vez necesitamos hacer en medio de esta coyuntura es que reemplacemos el temor por la fe. Reemplacemos temor por fe. Y esto es bien interesante. Yo sé que hay mucha gente que me está viendo ahora que no es fe lo que está ocupando su corazón, sino temor. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Va a escasear el agua? ¿Qué va a pasar con los alimentos? ¿Qué va a pasar con mi trabajo? ¿Podremos salir a la calle? El temor está tomando la mente. El temor está paralizando a las personas. Yo necesito exhortarte: dale una orden de desalojo al espíritu de temor. Dile al temor: fuera. Dile al temor: tienes que salir de mi mente, tienes que salir de mi corazón, porque a mí me gobierna el Espíritu de Dios. El mayor antídoto contra el temor es un corazón lleno del Espíritu Santo. Es un corazón lleno de la palabra de Dios. Es un corazón lleno de las promesas de Dios. Por eso, en este momento es imperativo que toda la iglesia, que todo el pueblo de Dios a nivel global llene su corazón de fe. El temor no se puede atacar directamente. Solo se puede vencer con un nuevo sentimiento. Recuerda que te dije al principio que el temor es una emoción. Y el temor no se puede atacar directamente porque no es una persona, es una emoción. La única manera a través de la cual yo puedo vencer el temor es sustituyéndolo por una emoción superior, por una emoción mayor.
Por eso el apóstol Pablo dice: no nos dio Dios espíritu de temor, sino habla ahora de amor, que es superior al temor, de poder, que es superior al temor, y de dominio propio, que también es superior al temor. Necesitamos hoy más que nunca fortalecernos en Dios y en el poder de su fuerza. ¿Cómo hacemos eso? Declarando comandos de fe permanente. Cada vez que llegue a tu mente un pensamiento de temor, declara una palabra de fe, declara un comando de fe. ¿Cómo vencemos el temor? Cada vez que la realidad quiera hablar más fuerte que tu fe, declara una palabra de fe, porque la palabra destruye, la palabra desmorona toda fortaleza y todo ataque de las tinieblas. Cuando vas a la Biblia, encuentras a un David que cuando tuvo temor no dijo: voy a irme a una terapia psiquiátrica, voy a irme a una terapia psicológica. Encuentras a un David que cuando se encontró víctima del temor no dijo: necesito unas vacaciones, necesito irme a un resort para relajarme, voy a buscar un spa para relajarme. No, encuentras a un David que cuando se encontró en situaciones donde el temor lo amenazaba, este David dice que se fortalecía en Dios, se fortalecía en Dios y en el poder de su fuerza. Esa es la actitud de la iglesia de este tiempo. Es una iglesia que tiene que levantarse como nunca antes lo había hecho, sino en los templos, en sus casas, en cada hogar se tiene que levantar un altar de adoración, un altar de intercesión, un altar de guerra. Cada hogar tiene que comenzar a levantarse y quizás ya no es la sangre literalmente del cordero, sino la palabra declarada, la oración de fe, cubriendo los dinteles, cubriendo las familias, cubriendo a los hijos, y te vas a dar cuenta que el temor va a ir retrocediendo, que el temor se va a ir alejando, y que cada vez que aparezca una amenaza noticiosa, cada vez que aparezca una amenaza en las redes sociales, de tu boca va a salir un comando de fe que le hablará a ese gigante, que le hablará a ese espíritu y que le va a decir: Dios me dio espíritu de poder y de dominio propio, y no vas a desmayar y no vas a sucumbir ante la realidad que estás viviendo. Algo en lo que necesitamos estar claros todos es que es imposible tener temor y tener fe a la misma vez. O tienes temor o tienes fe. Si tienes temor, la fe no va a obrar. Pero si tienes fe, el temor no puede penetrar en tu vida. Una cosa es que tú veas la realidad. Una cosa es que tú entiendas que hay una realidad evidente, y otra cosa es que tú permitas que esa realidad te invada. Jamás podrás evitar que un pajarito te dé vueltas en la cabeza, pero sí puedes evitar que haga un nido en tu cabeza. Lo mismo sucede con el temor. Yo no puedo evitar que me amenace. Yo no puedo evitar que a través de las realidades que me rodean el temor me grite y me trate de paralizar. Pero sí puedo evitar que el temor entre, me gobierne, me dirija. Eso sí lo puedo evitar, porque para eso es la fe. Allí es donde la fe se tiene que erigir como un verdadero gigante en mi vida y gritarle al temor: no tienes cabida en mi corazón. En medio de todo lo que está sucediendo alrededor nuestro, necesitamos recordar que Dios nos ama. Necesitamos recordar que Dios es soberano. Necesitamos recordar que somos sus hijos. Necesitamos recordar que nuestra fe echa fuera el temor. El apóstol San Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 1, verso 7 de su segunda carta: se ha dado cuenta este hombre de Dios de lo que realmente tenía. Y él habló allí del poder, del amor y del dominio propio. Y allí le hace ver a Timoteo que no importa cuán débil o lleno de temor una persona puede estar, el poder y el amor de Dios son suficientes para desalojarlo.
Este es un momento para que tú y yo, como pueblo de Dios, le digamos al Eterno, le digamos al Todopoderoso: Señor, nútreme. Señor, lléname. Señor, haz que de mí pueda emanar tu poder transformador. Haz que esos ríos de agua viva que están en mí pueda irradiar esperanza, pueda irradiar amor a quien más lo necesita en esta hora de angustia. Fe es confiar en Dios como niños. Eso es fe. La Biblia da su concepto: certeza de lo que espero, convicción de lo que no veo. Pero para mí, fe es creer lo que Dios dice como si fuésemos unos niños. Y esto es maravilloso, maravilloso, porque un niño no pregunta por qué, cómo, cuándo. No, el niño sencillamente cree. Hazle una promesa a un niño y lo único que vas a esperar de ese niño es que te pregunte: ¿cuándo lo vas a cumplir? ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Cuándo es que vamos a ir? Porque él está creyendo la palabra que tú le estás dando. Pues Dios nos ha dado promesas. Dios ha dicho: tendré cuidado de vosotros. Dios ha dicho: los voy a sostener. Soy su pastor y nada les va a faltar. Y yo quiero creer en esas promesas. Fe es confiar en Dios a pesar de cualquier evidencia física. Por eso te decía al principio que necesitas reconocer qué es lo que te atemoriza. Necesitas poder identificar qué es lo que te atemoriza y reconocerlo. Pero luego que lo reconoces y lo identificas, necesitas aplicar el antídoto: fe. Fe es creerle a Dios a pesar de cualquier evidencia física. Ahí está la realidad, pero Dios es mayor que esa realidad. Ahí está el problema, pero Dios es mayor que el problema. Ciertamente hay escasez, pero Dios es mayor que la escasez. Ciertamente hay enfermedad, pero Dios está por encima de la enfermedad. Y ese comando de fe permanente es lo que te va a mantener por encima de las circunstancias. Y podemos, como cristianos, escoger entre confiar y amar a Dios bajo cualquier circunstancia o experimentar la desesperación del temor. Esa es una decisión que usted necesita tomar. Tienes dos extremos: decido confiar, decido creer, decido ponerme bajo la cobertura de las promesas, bajo la cobertura de la convicción de que tengo un Padre que tiene cuidado de mí, o decido ponerme bajo la cobertura del espíritu de temor que me debilita, que me paraliza, que me dice: de esta no vas a salir. Yo ya tomé mi decisión. Mi decisión es: me pongo bajo la cobertura del Todopoderoso, del que en el Salmo 91 nos invoca a estar bajo la sombra del Omnipotente. Ese Dios todopoderoso que nos invita a creer en su amor, a creer en su abrigo, a creer en su protección. Jesús lo dijo bien claro: en el mundo vendrán y tendrán aflicciones, pero necesitan creer que yo vencí al mundo. Si eres pueblo de Dios, necesitas creer que Él es tu Padre. Si eres pueblo de Dios, necesitas creer que Él tiene cuidado de ti. Si eres pueblo de Dios, necesitas creer que Él no te va a desamparar. Si eres pueblo de Dios, necesitas creer que aunque no lo veas, viene provisión de Dios para tu vida en los momentos más álgidos y difíciles. Si eres pueblo de Dios, necesitas creer con toda tu alma y con todas tus fuerzas que ninguna plaga tocará tu morada. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y el salmista dijo: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él me librará del lazo del cazador. Él me librará de la peste destructora. Con sus plumas me cubrirá y debajo de sus alas estaré seguro. Escudo y adarga será su verdad. Eso es lo importante cuando tú conoces quién eres, pero también cuando conoces quién es Dios. Hace
unos días leí esta historia que me impactó. Los indios americanos tenían una práctica para entrenar a sus guerreros jóvenes. Y esa práctica consistía en que en la noche del cumpleaños número 13 de un varón, después de que ellos los enseñaban a cazar, a rastrear y a pescar, los pasaban por una prueba final. Y a esa prueba final todos los jóvenes de esa edad le tenían temor. Con la aprobación de sus padres, tomaban a este niño en la noche de su cumpleaños número 13 y lo llevaban a un bosque para que pasara toda la noche allí solo. Hasta entonces, este muchacho nunca se había separado de la seguridad de sus padres, de la protección del hogar. Pero esa noche, él era vendado y era llevado varias millas bosque adentro. Y mientras él va caminando en medio de la penumbra hacia lo más profundo del bosque, obviamente sus palpitaciones crecen, su temor crece, su incertidumbre crece. Y cuando aquel joven se quitaba la venda, se encontraba totalmente solo en medio del bosque, aterrorizado. Cada vez que escuchaba un ruido se imaginaba que alguna fiera salvaje estaba listo para devorarlo. Aquel muchacho pasaba la noche lleno de pánico en medio de tanta tiniebla. Después de lo que parecía una eternidad, aparecía el sol. Y aquel muchacho, mirando a su alrededor, se da cuenta que lo que había alrededor de él eran flores, muchas flores, árboles frutales, árboles frondosos, y también había un camino largo. Y para su sorpresa, quizás algunos 10 metros de él, había la figura de un hombre. La figura de un hombre armado con arco, flecha, listo para matar cualquier amenaza que pudiera venir contra ese joven. Y esa figura de esa persona había estado allí toda la noche. Mientras él tenía temor, ahí estaba esa persona. Mientras él tenía palpitaciones, ahí estaba esa persona. Mientras él pensaba que quizás las fieras lo iban a devorar, ahí estaba esa persona. Había estado toda la noche. Y si el joven hubiese sabido eso, si el joven hubiese podido entender que esa persona había estado allí toda la noche con él, nunca hubiese experimentado ni una pizca de temor. Yo vengo a decirte el día de hoy, tal vez parece que estamos en medio de un bosque oscuro, tal vez parece que estamos rodeados de muchas amenazas, tal vez parece que esto será el fin de todo, pero yo quiero que tú sepas que delante de nosotros está el que todo lo puede. Delante de nosotros está el que pelea nuestras batallas. Delante de nosotros hay alguien que nos cuida de día y de noche y que nos está diciendo: no temas, porque yo estoy contigo. Y esa es suficiente razón para no temer. Amados hermanos, no importa lo que esté sucediendo a nuestro alrededor, es una realidad, es evidente el problema, pero el Señor está con nosotros y no hay razón para temer. No podemos tener mejor compañía en esta hora difícil que saber que el caballero de la cruz, aleluya, el caballero de la cruz está parado frente a nosotros, listo para destruir cualquier cosa que amenace tu vida. Tú que estás conectado allí en las redes sociales, tú que estás conectado en Facebook, en Instagram, que nos ves a través del enlace, yo quiero que tú sepas, no estás solo. Dios te está cuidando, Él te está protegiendo. Y quisiera ayudarte a hacer una oración de cobertura. Donde quiera que me estés viendo, en tu casa, quiero que extiendas tu mano
hacia la pantalla de esa computadora, o que pongas tu mano sobre ese teléfono, que pongas tu mano sobre la pantalla de tu televisor y me permitas hacer un decreto de Dios sobre tu vida. Esta fue la palabra que Dios me dio a mí, la estoy creyendo con todo mi corazón. No estoy dudando en lo absoluto de que Dios va a cumplir esa palabra que me dio. Levanta tu mano allí en tu casa, pon tu mano sobre esa pantalla y en el nombre de Jesús permíteme orar por ti ahora. Padre, en el nombre de Jesús, tomo la autoridad apostólica con la cual tú me has revestido y declaro en el poderoso nombre de Jesús que se levanta una muralla de protección sanitaria alrededor de esta nación. Que se levanta una muralla de protección sanitaria alrededor de tu pueblo, Señor. Y que ninguna plaga, ninguna pestilencia, ningún virus tocará tu morada. Declaro, Señor, que así como en el tiempo de los egipcios que oprimían a tu pueblo, tú enviaste plagas, Señor, que fueron juicio para esa nación. Pero cuando vino la muerte de los primogénitos, aquellos hebreos pintaron los dinteles de las puertas de sus casas con la sangre del cordero, y el ángel de la muerte pasó de largo y no los tocó. Así yo declaro en el nombre de Jesús que este comando de fe, que esta palabra de fe será como un dintel sobre la puerta de tu casa, será como un dintel sobre tu vida, será como la sangre del cordero sobre tu vida. Que ninguna plaga te toca, que ningún virus te toca, que ninguna enfermedad te toca, ni a ti ni a tus hijos. Y declaro en el nombre poderoso de Jesús que habrá protección, que habrá cuidado, que habrá socorro divino. Declaro en el nombre de Jesús que no te faltará el alimento. Declaro en el nombre de Jesús que no te faltará absolutamente nada. Que mientras esta coyuntura permanezca, la gracia de Dios estará sobre tu vida. Yo reprendo todo espíritu de temor, yo reprendo todo espíritu de miedo, reprendo el pánico, reprendo la incertidumbre, reprendo en el nombre de Jesús todo lo que esté generando estrés, estados de ansiedad en tu vida. Desalojo de tu mente, desalojo de tu alma, desalojo de tu espíritu toda emoción y todo sentimiento contrario. Todo lo que Dios nos sembró, todo lo que el Padre Celestial nos sembró en tu vida, ahora lo arranco, ahora le doy orden de desalojo en el nombre poderoso de Jesús. Y por este comando de fe declaro sobre tu vida espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Declaro sobre tu vida que la autoridad del Padre te reviste. Declaro sobre tu vida que el poder de Dios te reviste. Declaro sobre tu vida que la presencia de Dios toma tu casa, la presencia de Dios arropa a tus hijos, la presencia de Dios te rodea. Que serás como en los tiempos de Zacarías, que Dios era muralla de fuego alrededor de ellos y columna de fuego en medio de su pueblo. Así se cumplirá en tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Todos los que nos han acompañado en estos minutos a través de esta transmisión, quiero que sepas, hoy a las 7:30 de la noche voy a tener un tiempo de oración a través de todas las redes sociales. Así que te invito a que te conectes hoy 7:30 a través de mi Instagram personal y el Instagram del Ministerio Centro de Esperanza. Vamos a estar transmitiendo en vivo un tiempo de oración. Mantente en contacto si perteneces a nuestro ministerio con nuestras redes sociales. No nos vamos a detener. El día martes estaré aquí, así sea con las sillas, pero estaré aquí transmitiendo en vivo el mensaje de la palabra de Dios y declarando que Dios sigue estando con nosotros como poderoso gigante. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y mantente en oración con toda tu familia. Levanta tu altar de oración en casa. Recuerda, el mayor antídoto contra este virus es una casa, es un creyente lleno del Espíritu Santo. Dios me los bendiga a todos. Nos vemos hoy a las 7:30 de la noche.